Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Y la verdad que no hay que ponderar mucho las dos instituciones, que aún con objetivos distintos, con fines distintos, pero es una gran labor social de gente de ancho ánimo y de una formación fuertemente cristiana. Esas dos gerencias que manejan esas dos instituciones para apoyar al prójimo. Uno, aquellos jóvenes sin oficio y sin beneficio, presas fáciles del crimen, y por el otro lado, esas familias atrapadas con una enfermedad catastrófica como es el cáncer, costosísima y difícil de luchar con ella. Entonces, los recursos tienen que fluir, pero son recursos que vienen de los apoyos comunitarios. Ojalá las autoridades pudieran disponer de recursos, diríamos, especializado para este tipo de esfuerzo social y comunitario. Porque los gobiernos hacen uso tantas veces de tantos recursos para dilapidarlos, se van al deterioro administrativo, el regalo y a la corrupción. Y también se dispendia en francachelas, en amenidades de los funcionarios, gastos superfluos, gastos en atenciones personales o también institucionales, pero mal gasto, innecesarios muchas veces. Sin embargo, estas instituciones adolecen de esa sequía de recursos, y sufren muchísimo esos directivos, sufren mucho porque hacen eso imbuido de una fe y de esa formación, de su cristianísima formación. Entonces, cuando uno quiere ayudar a una causa y usted sabe que esa causa puede llevar a la perdición al prójimo y usted quisiera ayudar y no puede porque no tiene los recursos, es dolorosísimo eso también, no hay duda. Bien, vamos a ver cómo están los precios del cacao, muy importante, el cacao, y el petróleo, a ver qué trajo el periódico hoy aquí. Bueno, el cacao
El precio hoy fue de $5.936 la tonelada, casi $6.000. El dominicano está más alto de ahí, porque es un café de aroma, un cacao de aroma, y un cacao bien fermentado, un cacao bien cuidado, es decir, con esmero de cacao de calidad. Esa es la pura verdad. Entonces tiene mayor valor el nuestro que otros cacaos que son más, diríamos artesanal casi, la forma en que hacen ese curado del cacao, la fermentación, etcétera, secado y fermentación. El petróleo 79,34 y es entendible. Yo encuentro que para el nivel de violencia que hay en esa zona, todavía el petróleo está relativamente barato con el problema que hay ahí. Aunque están pasando algunos barcos, se dice, y que Estados Unidos le está brindando cierta protección a esos tanqueros que salen del Golfo Pérsico, o mejor dicho, del Estrecho de Hormuz, que es el mismo Golfo. Entonces, 79,34 apareció el barril de petróleo, pero eso está muy feo ahí, porque esa pequeña tregua o corta tregua anda al garete, porque Estados Unidos está bombardeando áreas vitales, principalmente de estructuras militares o de logística militar, y eso no hay duda que va a empeorar la salida de ahí, porque Irán también está dispuesto, como se dice, a morir en la batalla. Si no quieren ceder, será difícil luchar con un poder como ese de Estados Unidos. Entonces, el azúcar 14,92. Ahí. Café, $327 el quintal. Muy bien. Y el oro, 4.061. La plata, 59. Dicen que ha subido el oro con esta situación. Y el dólar se fortalece, pero este precio se ve que ha bajado casi $1.000. El precio de la onza de oro. Por la misma estabilidad frágil que había. Ahora mismo ya probablemente comiencen las cosas a cambiar. Bueno, el dólar se compraba a 58,35 y la venta 58,80. Bueno, eso es lo que tenemos de esos productos tan estratégicos para el país. Vimos ahí la deuda de este gobierno. La verdad que el presidente Abinader señaló en estos días que el país está mejor que cuando ellos vinieron al poder, que cuando ellos entraron. Y eso es una realidad, si lo vemos desde el punto de vista de la situación que hubo con la pandemia. El presidente y su equipo de gobierno llegaron con un país de brazos cruzados prácticamente, o de brazos caídos. Y yo creo que no había fuerza ni para tenerlos cruzados, sino de brazos caídos, porque aquí hay que saber que en el 2019, cuando se supo de la pandemia por China, ya en marzo del 20, aquí había una situación sumamente grave, ya con ese asunto del virus, que la gente estaba atemorizada y el gobierno tuvo que tomar medidas que aquí muchas veces, con la misma situación de acoso, o no de acoso, porque no quiero señalarlo así, la misma situación legal, vamos a decirle así, en que cayó el gobierno de Danilo Medina al salir del poder. Tal vez, pienso yo, no borró, pero sí opacó un esfuerzo de Estado hecho por ese gobierno. Uno tiene que también, uno le hace crítica a Danilo Medina y a su gente y a todas esas conductas relevantes con la corrupción y todo aquello. Pero
en materia de diseñar los programas con los cuales se le hizo frente a la pandemia, este gobierno de Luis Abinader encontró todo hecho. Vamos a estar claros, lo único que llegó nuevo aquí fueron las vacunas. Pero el gobierno de Luis Abinader, las medidas económicas, las medidas de compensación, las medidas de, vamos a llamarle, de subsidio y esa cosa, y de hacer viable las actividades que estaban detenidas por el asunto del virus, las empresas, los obreros parados, el gobierno de Danilo Medina tomó medidas, vamos a llamarle, heroicas y bien diseñadas, porque también hay que ser honesto en esto. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a programas en los cuales interactuaron sector privado, sector público. El sector público pagaba una parte de las nóminas y el sector privado se hizo un sacrificio también, y así se pudo mantener una población que está de brazos caídos. Y con los temores de ese virus, hay que decir lo siguiente: el país estaba detenido. Es decir, en esa situación fue que llegó el gobierno de Luis Abinader. No hay duda que llegó con una situación crítica también. Para un gobierno nuevo, indiscutiblemente que fue una situación difícil de verdad. Porque, repito, usted viene primero con una bisoñez de gente que no conocía el Estado. Y llegar y encontrar este Estado parado, detenido por el asunto del virus, y el mundo prácticamente detenido. Sin embargo, el gobierno no tuvo que tomar las medidas que ya había tomado el gobierno de Danilo Medina, que fueron efectivas, pues hay que decir esa verdad. Es decir, este gobierno encontró una avenida hecha, un camino, una vía, ¿cómo que le llaman? La vía Apia, que ya encontró un camino empedrado, pero empedrado cómodo. No empedrado enriscado, que no se podía caminar, no, empedrado cómodo. ¿Por qué? Porque, repito, por esa medida que se tomaron de compensaciones y subsidios, y pagaron mucho, incluso muchos viajes, y recogieron muchísima gente que estaba en el exterior, dominicanos que querían regresar a su país, más las medidas sanitarias que se tomaron también, los hospitales, o sea, y las medidas cuarentenarias también. Yo creo que todo aquello, aquellas situaciones que se presentaron, por ejemplo, con policías y la gente, y las medidas de cuarentena, y los toques de queda, todas esas medidas, odiosas muchas de ellas y difíciles de tomar, fueron tomadas en el gobierno de Danilo Medina, hay que decir esa verdad. ¿Por qué? Porque eso apareció en marzo, pero de marzo a agosto del 20, que fue el cambio de gobierno, ese virus estaba en forma aquí. Eran 4.000 o 3.000 personas ya que estaban falleciendo en este país. Hay que decir esa verdad. Entonces, el gobierno de Luis Abinader, ¿qué hizo? Comenzó a coger préstamos. Bueno, porque esta crisis que me han dejado, y yo lo que voy a buscar préstamo. Pero hay que decir esa verdad: el gobierno de Danilo Medina buscó dinero de Idopril, y buscaron 14 o 16 mil millones de pesos que habían por ahí, buscaron más y algunos préstamos, y llegaron algunas ayudas. Muy bien. Eso está muy bien. Pero a este gobierno se le fue la mano tomando préstamos, y entonces ahí veo, son 28 mil millones, casi 29, 30 mil millones de dólares ha tomado este gobierno en préstamo de deuda externa. Y eso es una barbaridad, que lo saben, y hemos hablado de eso aquí, y muchísima gente opina de eso en este país. Y decíamos que en el último año, del 25 al 26, 6 mil millones de dólares. Este gobierno ha sido un gobierno endeudador, diríamos que año tras año, tomando 6, 7 mil millones de dólares prestados. Oye, usted sabe lo que es 6 mil millones de dólares, pero señores, hay que ir atrás. Tantas veces que yo he tenido que hablar de esos gobiernos de Balaguer, ese austero, de aquel hombre sin tomar préstamos, y sin embargo dejó una obra tan formidable que lo va a llevar a la inmortalidad.
ahí están. Diríamos como testigo mudo o testigo vivo, como usted lo quiera ver. Ahí está esa obra inconmensurable, formidable de Balaguer sin préstamo. Señores del pueblo dominicano y del mundo que ven este programa en YouTube, el gobierno de Balaguer del 78 salió del poder y la deuda externa de este país eran 911 millones de dólares. Oigan bien. Y de ahí en adelante comenzó esta fiesta de endeudadores PRDistas y PLDistas. Y hoy tienen esta deuda en 84 mil millones de dólares. Y no hay dinero ni para hacer un canal de riego. Oigan por dónde que andamos. Cuando aquel caballero con ahorro interno, que lo máximo que recaudó fueron 24 mil millones de pesos en un año. Eso lo recauda este gobierno en un día. He dicho yo, exagerando, porque no son cifras que yo tengo oficializadas. Pero hay que ver lo que se hizo aquí. Y miren lo que no pueden hacer los de hoy, endeudando este país con 83 mil millones de dólares más que aquella deuda que quedó, de 911 millones de dólares. Qué ridículo decir esto, digo yo. Luzco ridículo porque, pero Fermín, eso era cuando los perros se amarraban con longaniza. No, pero es que no decían que los perros se amarraban, eran los años 20, que se amarraban con longaniza los perros. Para esa época era cuando se decía que los perros se amarraban con longaniza porque la gente no entendía cómo se podían hacer las cosas. Porque ya era difícil, porque no había dinero y que todo era caro. Óigase bien, Dios mío. 28 mil, 30 mil millones de dólares, 5 billones de pesos se han usado en esta administración de gobierno. Y miren cómo es que andamos, que hay muchas dificultades, lamentablemente, que incluso estuve viendo ahí. El Merca Santo Domingo, yo pienso que el gobierno tiene que rescatar el Merca, no lo puede dejar hundir. El Merca Santo Domingo es un mercado que no ha podido cumplir el papel que debe jugar en el país, porque ninguno de los gobiernos quiere asumir la responsabilidad. El gobierno de Leonel Fernández asumió la responsabilidad de montar todas aquellas piezas dejadas a la intemperie por el gobierno 2000-2004, que se metió en esa locura, pero después que se metió en esa locura con 150 o 160 millones de dólares a este país, deuda a lo loco, gobierno díscolo, a lo loco también, manicomial. No, ya ese préstamo está hecho y ya eso tiene que venir todos los materiales, dinero, y lo tiraron allí. Y a Dios que reparta suerte. El gobierno 2004-2008 tuvo que fajarse a levantar aquellas estructuras, a someter a la justicia la prevaricación que hubo con los invernaderos que vinieron en ese paquete completo, frigorífico incluido. Y todo ese dineral botado prácticamente. Pero el gobierno de Leonel Fernández tuvo que fajarse a levantar esa estructura del Merca. Y se hizo el Merca. Se gastaron más de 5 mil millones de pesos en esa obra. Pero esa obra era para abastecer los mercados de la capital. Es decir, un mercado de abasto grande, que todas las cargas van a venir ahí y de ahí van a llegar a los mercados. Como no había mercados, entonces hubo que hacer mercados satélites, reducir el área de construcción de ese proyecto, de ese elefantiásico proyecto de mercado. Se redujo el área y parte de esos fondos se usaron para remodelar los mercados de Cristo Rey, hacer un mercado en Cristo Rey precioso.
un mercado en Villa Consuelo y el mercado de Villas Agrícolas. Pero se hicieron los mercados se han ido deteriorando y están ahí, que nadie sabe, sigue el mismo desorden que había en Villa Consuelo, debe estar igual, y el de Los Minas peor, y el de Cristo Rey, eso cerrado debe estar. Entonces nadie quiere asumir responsabilidades, porque son gobiernos potalistas. Entonces, ¿qué ha pasado? El Merca tuvo una crisis muy grande, se quemaron, o se quemó la nave, una de las naves principales. Yo creo que eso todavía están esas ruinas ahí, esos montones de ruinas, y ahí eso está todo almacenado allí. Esa gente, los comerciantes que confiaron en las autoridades están hoy desvalidos, dicen que van a tener que cerrar, porque no hay ni siquiera facilidad de transporte para la zona. Entonces las autoridades, vamos a ponerle orden a esto. ¿Quién va a recuperar el metro? El Merca Santo Domingo. ¿Quién lo va a recuperar? Las quejas están ahí y con razón. Son quejas con razón. Bien. Bueno, el Código Penal sigue en su carrera alocada de mediocridad, porque va a terminar en la mediocridad. Todo lo que se hace a la carrera, todo lo que hemos dicho que se hace así termina en la mediocridad. Y la mediocridad, ¿por qué se da? La mediocridad se nutre de la rapidez. Quieren apurar este código por un simple chantaje del tigrismo urbano proletario, dijimos. El presidente obtempera eso, confesado por él. Quieren cambiar muchísimo un articulado amplio del código. Y entonces uno sabe que todos esos apuros por impulso, cuando usted legisla por impulso, usted termina haciendo muchísimo tollo. Ustedes verán ese código. Un año de que para hacerle los cambios, la reforma y las observaciones que había. Pasó el año. El día 3 tienen ya que promulgar eso, o ponerlo en ejecución. Pero miren el nivel de correcciones que se quieren hacer aquello, más los asaltos que pueden haber contra el propio código que se ha aprobado. Entonces, Finjus, que es una institución dedicada al estudio jurídico, a la defensa de los mejores intereses de la justicia, Servio Tulio, un hombre serio, Juan Castaño Guzmán, y Servio Tulio plantea que eso se audite jurídicamente, ese código, que no se apuren con esas reformas o esas nuevo articulado que quieren montarse allí, porque van a terminar errando y van a terminar con el mismo tollo y vamos a volver a lo mismo. O, como dicen otros juristas, mira, prueben eso, tiren eso y en el camino se arregla la carga. Pero yo creo que tiene que hacérsele caso a la gente que sabe de esto, porque entonces, ¿quién es que va a hacer esa auditoría? Como se dice, una auditoría técnica. Jurídicamente hablando, ¿quién es que va a hacer esa auditoría? Tienen que ser los especialistas en la materia. Sin embargo, el Congreso, ¿quién es el que va a hacer la reforma? Lo que está lleno de riferos. Imagínense ustedes un Congreso Nacional cargado de riferos o aguanteros, de gente que proviene de negocios del ilícito, del juego, del narco, y qué sé yo, y además de ese sindicalismo tan desprestigiado, sindicalismo choferil, o ese sindicalismo del transporte. Sabe uno el tigrismo que se ha montado ahí. Y esa es la gente que tiene calidades para... Está bien que ellos son los legisladores, que vayan y firmen, pero que por favor no inventen, que no toquen eso, que se lo dejen a gente que tenga especialismo en eso y que puedan hacer un código limpio, porque es que aquí no hay juristas. Porque yo he dicho, señores, pero el pensamiento jurídico vamos a dejárselo a los agrónomos. Yo creo que los agrónomos tal vez,
tenemos mejor juicio que estos legisladores que hay ahí, porque cada vez que aquí sacan una ley, ¿cuántas veces se saca una ley en este país o se promulga? Inmediatamente hay que comenzar a reformarla y a limpiarla porque está cargada de errores. No solo de errores gramaticales, sino errores jurídicos, que son peores. Es decir, estamos en la improvisación total. Entonces, señores, hagan esta cosa bien, paren eso. Si hay que otro año más, o como fuere, o vamos a lanzarlo, arréglenlo los 18, eso, y lancen esto. Y sigamos estudiando aquello, a ver qué es lo que va a pasar, porque este país, entonces vamos a estar sin código y vamos a estar llenos de delincuentes, haciendo lo que le da la gana. Pero uno ni sabe qué es lo que... Bueno, ya uno ni sabe qué es lo que uno va a decir. Uno no sabe lo que va a decir de esto. Bueno, también oye uno cosas que son dignas de risa. Dice una de las asesoras de la reforma policial. No, de los policías que han sido reformados, que han estudiado, vamos a decir, esa gente no está involucrada en esos actos. Pero de por Dios, yo creo que eso es una excusa baladí. Porque entonces, ¿cuáles son los policías que van a...? O sea, son policías. Estos policías parece que se están formando allí serán como de lujo. Porque los que están sudando la gota gorda en la calle con el tigrismo, con los delincuentes, entonces esos policías, ¿quién los va a sustituir? Uno sabe que con policías reformados no va a ser fácil luchar contra este tigrismo en este país, eso hay que estar claro. Pero que le digan a uno, eso es como una tomadura de pelo, que nos digan que no hay reformados, policías reformados que estén involucrados en actos de sangre, será, o en actos violentos, y toda esa inconducta que se están señalando. Son cosas como para uno reírse, porque no van a terminar nunca de reformar la policía, si es así. Ahí lo primero que hay que hacer es despachar 30, 40 generales que uno no sabe qué es lo que hacen en la Policía Nacional. Simple y llanamente salir rico de ahí la gran mayoría, porque entonces, ¿qué hace un general? Como dicen ellos, ¿y qué yo hago siendo general de baratado? Como dicen, sin 5 pesos en los bolsillos, con una pensioncita. Esas cosas, yo creo que este país no hay forma, si no hay carácter desde el Palacio Nacional, aquí va a ser difícil poner reformas, porque no hay pensamiento para las reformas, lamentablemente. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, a veces luce uno tan crítico de las cosas, de esas
acciones que se anuncian, acciones de gobierno que se anuncian, acciones oficiales. Pero tiene uno que ser crítico ya por las experiencias anteriores. Todos son esfuerzos como palabreros, por impulso. Por ejemplo, el ministro Paliza. El ministro Paliza se distingue porque él da la cara, como se dice, él habla. Y no tiene temor en expresar sus ideas o su... Claro, en la oposición le han sacado muchas veces que en la oposición era muy locuaz y muy crítico. Y era una especie de mala lengua lo que había contra lo que gestionaban el gobierno en esos momentos. Había que oír esa voz de trueno, de Paliza en ese Senado. Muy bien. Pero él, como funcionario, tampoco no niega la cara. Él da la cara y habla. Desde luego, calla ya aquellas críticas que hacía, ha tenido que tragárselas, como se dice, por sí mismo. Porque fue tan crítico con el endeudamiento. Era crítico con la migración haitiana. Era crítico con los servicios públicos, salud, agua potable. Entonces, con ello era la solución a todos esos males. Al venir al poder y la realidad darle en la cara, entonces ha tenido que callar de todas esas cosas y no puede ni siquiera autodefenderse de esa, menos defender al gobierno. Porque las mismas acusaciones que se hacían se revierten hoy y se ven en ellos incluso agravadas. Porque los servicios públicos están con muchísimas dificultades y están ahí a la vista de todo el mundo y las quejas están ahí. Entonces se ve ese tipo de funcionario público tiende a verse como palabrero, digo yo. Esfuerzos muchas veces acomodaticios, cargado de, no voy a decir de mentiras, pero sí cargado de ilusiones. Entonces veo hoy que el señor Paliza anuncia que el gobierno está planificando para la sequía, para una posible sequía que hay en el país. Y hay que planificar la producción de comida, de alimentos y las fuentes de agua y administrar esas cosas en tiempo de crisis. Y yo tengo que reír para no sentir frustración, porque cuando uno oye la palabra planificación en funcionario de este gobierno, es para que uno se sienta o vea, se haga, tenga que hacerse risible, por no decir frustratorio. Porque uno sabe que la palabra planificación no ha calado aquí en ninguna de las acciones públicas. Y más, dígame usted en asuntos de sequía, que esos son actos de Dios, actos de la naturaleza, como dice. Entonces un gobierno que si usted me dice a mí, bueno, miren, este gobierno sabe que las precipitaciones tienden a caer, que hay un tiempo de estío, que la época ciclónica no va a ser tan activa, pero nosotros, en vista de que esas cosas se están proyectando, bueno, vamos a tomar medidas de eficientizar el riego, por ejemplo. Hay muchas áreas que hacen un mal uso del agua de riego y esa agua se pierde porque se hacen riego por inundación. Muchas veces las acequias se dejan abiertas de noche y el agua fluye a las parcelas, se inundan, es decir, el riego por inundación. Entonces usted dice, no, como viene un periodo de sequía, o son periodos peligrosos, entonces nosotros vamos a ir observando áreas productivas importantes, nosotros las vamos a ir dotando poco a poco
de equipos de riego por goteo, equipos de riego por microaspersión, vamos a limpiar los canales de riego, vamos a arreglar los drenajes, vamos a construir los canales que van a dar vida, que van a irrigar, de la poca agua que tengamos almacenada, la vamos a utilizar racionalmente. Pero estos gobiernos hacen eso, cuando nosotros nos hemos cansado de hablar del caso de Monte Grande. Es decir, es el propio gobierno que ha cortado el ala de los potenciales productores de la zona suroeste, que ven castradas las posibilidades de ellos salir a camino con un mejor ingreso rural sobre la vía de producir en parcelas adecuadas por las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a planificar y que para la sequía? Sabiendo uno que los ganaderos, cuando viene la sequía, andan al garete, buscando cómo servirle algunas pacas de heno a los animales. No. Entonces ya vayan organizando miles de pacas o gente que se dedique a eso, pacas de heno para los ganaderos que tendrán problemas con la sequía, los ingenios azucareros que suplen las melazas. Ustedes van acopiando dinero o recursos o créditos para los productores. Miren, ¿quiénes son los ganaderos que no tienen tanques para almacenar melaza? El gobierno dispone de una cantidad X de tanques que se lo va a facilitar a las asociaciones de ganaderos para que tengan melaza, y le va a facilitar la melaza a crédito. Usted ve medidas de verdad que usted va a tomar para fines de atender los reclamos de una sequía. Pero dígame usted, este gobierno, la palabra planificación, eso es, señores, eso es una utopía. Dice el señor Paliza, el gobierno inició acciones preventivas para enfrentar una posible sequía asociada al fenómeno del Niño durante el periodo 2026-2027, con el objetivo de proteger la producción agropecuaria y garantizar la seguridad alimentaria del país. Todo eso es palabras, esfuerzo verbal, esfuerzo palabrero. Porque ¿cómo es que van a hacer si este gobierno no construye obras hidráulicas? El ministro habló así durante el diálogo de alto nivel, perspectivas de sequía agrícola 2026-2027 y sus implicaciones para la producción nacional de alimentos y la seguridad alimentaria, organizada por el Ministerio de la Presidencia, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Señor Paliza, ¿usted sabe cómo es que se resuelven los problemas? Trabajando, no es hablando. Yo he citado muchas veces aquí la 10ª reunión de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, de seguridad alimentaria. En esa 10ª conferencia de FAO para América Latina y el Caribe, yo recuerdo que el eje principal de esa conferencia de desarrollo rural y reforma agraria era el área de irrigación. ¿Cuántas unidades productivas, léase en tarea o hectáreas o acres, habían sido asimiladas ya por el riego, habían caído en áreas irrigables por vía de canales de riego o sistemas de bombeo? ¿Por qué destacaba FAO, la misma con la que se reunieron en esas perspectivas? Porque ellos sabían, o lo saben todos los técnicos que tienen que producir alimentos en el mundo, que no se puede estar pensando en las aguas de lluvia, en la aperiodicidad
de la lluvia, principalmente en estos climas tropicales donde estamos nosotros, porque las lluvias son muy aperiódicas. Como siempre se ha señalado, y no hay que subrayar como siempre, el día más claro llueve. Ese es el lenguaje coloquial en República Dominicana. Pero usted no puede hacer una agricultura tecnológica, una agricultura competitiva, una agricultura productiva. Usted no la puede sostener sobre la base de si viene la sequía, viene la lluvia, porque usted tiene que estar preparado para eso. Por eso FAO en esa oportunidad destacaba cuántas tareas de tierra había incorporado cada país representado en esa 10ª conferencia de desarrollo rural y reforma agraria. Y recuerdo que República Dominicana presentó su informe, oiga, señor Paliza, y en ese informe República Dominicana anunciaba a los demás países miembros de FAO, principalmente del área latinoamericana, que era donde estaba concentrada la 10ª conferencia, de que el país gozaba de tener más de 4 millones de unidades de tierra, de tareas, bajo cultivo, o mejor dicho, bajo la influencia de sistemas de riego. Entonces, esa es la verdadera garantía contra la sequía. Es usted tener el agua almacenada, usted tiene entonces las presas. Y en ese informe se dijo, allá en esa 10ª conferencia que se celebró en Guatemala, República Dominicana en su informe dijo: nosotros tenemos 4 o 4.5 millones de tareas de tierra, léase una tarea 628 metros cuadrados, tenemos 4 a 4, casi 5 millones de tareas de tierra bajo riego. Pero más, que República Dominicana tenía la garantía de ese riego, sobre la base de la construcción de los embalses, de las presas, y más, el revestimiento mismo de los sistemas de riego, de los canales de riego. Y citamos, el canal Marco A. Cabral fue pavimentado, todos sus taludes y su fondo fueron cubiertos de concreto, en losas de concreto. El canal Navarrete fue borrado, que era un canal de tierra, fue borrado y se hizo un canal con revestimiento de planchas de concreto, que hoy lleva el nombre de PRI, o Proyecto Yaque del Norte, o Canal Ulises Francisco Espaillat. El canal Bajo Yaque también se hizo, construido con revestimiento también de concreto para evitar la infiltración lateral, las pérdidas por infiltración. Ese canal también. Pero el canal Yaque del Sur Asua fue revestido de concreto, y todo el que va a San Juan de la Maguana y a Asua ve ese canal, cómo va revestido de concreto, con 6 ramales que se desplazan o se despliegan en la plena de Asua e irrigan todos esos terrenos. Usted ve, señor Paliza, dése una vueltecita por ahí para que usted vea cómo que se controla la sequía, porque esos canales de riego revestidos para evitar, repito, las pérdidas por infiltración, fueron citadas en ese informe de la 10ª Conferencia de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Ese informe, ¿qué trajo? Que la revista Ceres de la FAO, que se edita en Roma, pidió a República Dominicana, a sus delegados, que rindieran un informe brevísimo, que se limitara a 2 páginas, a 2 espacios,
páginas de 8,5 por 13, desde luego. Y que ese resumen apretado, sintetizado, donde se hacía constancia de esas tierras irrigadas, de esos sistemas hidráulicos de riego montados, de todas las viviendas que se habían construido en las áreas de esos proyectos agrarios y del índice de morosidad, bajo de morosidad de los mismos parceleros de reforma agraria con el Banco Agrícola, gracias a todas esas facilidades de riego productivas. Y ese informe se envió a Roma para fines de ser publicado en la revista Ceres de FAO. Pero usted ve cómo es que se tienen que hacer la planificación, es haciendo las obras necesarias para poder planificar las cosas aquí, porque no podemos pensar que vamos a tener un sistema productivo sobre la base de la lluvia que pueda caer, y más en estos tiempos de cambio climático. Vamos al trabajo, metan el dinero, que tenemos meses y años en estos menesteres, pidiendo que hagamos las obras complementarias que se tienen que hacer para que el país siga adelante y siga produciendo su comida. ¿O acaso hace 30 años o 25 años éramos 10 millones, éramos 3 o 4 millones de gente? Hoy somos 11 o 10 y 11 que nos visitan, y 5 millones de haitianos, más el resto que vive de aquí también comiendo de la comida. ¿Qué es lo que vamos a producir aquí? Señor Paliza, fájense a trabajar, que eso es lo que se necesita en este país. Fájense, pero a trabajar, repito. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy bien, a mí me satisfizo mucho ver una imagen hoy que sucedió en París ayer, fecha del 14 de julio, la fecha nacional de Francia, de la toma de la Bastilla. Entonces fue ver unos soldados ucranianos que desfilaron junto a para que las tropas francesas y el gobierno francés también, como respeto de Ucrania a la Unión Europea, a esa Europa que le ha dado tanto apoyo. Pero ¿qué me llamó la atención? Miren el ritmo marcial, miren la marcialidad de esa gente. Esos son soldados, esa representación, soldados soviéticos, que fue lo que le pasó a Putin, que no se dio cuenta que Ucrania era una nación soviética, igual que Rusia. Miren el estilo de esos militares marchan, así mismo marchan los rusos y todas esas naciones de la Unión Europea, de la Unión Soviética. Esa era su representación. Miren esos soldados ucranianos, señores. Miren la marcha. Son soviéticos de la era de los comunistas de Rusia.
Y ahí van esa Ucrania que es hoy, y lo dijimos nosotros aquí, ese va a ser el Israel de la Europa del Este y se van a acordar de mí porque todos los países hoy de Europa están confiando en esas fuerzas armadas de Ucrania que son ya curtidas en la guerra y en las tecnologías militares que están dando cátedras en esa zona. Miren la marcha, miren la marcialidad de esos soldados de Ucrania, señores. Son soviéticos, la verdad que son soviéticos. Bueno, esa Europa, que también es Europa, a mí me da pena con los europeos, porque uno quiera o no, tiene familiares por allí. Pero esa Europa, señores, parece que en Europa piensan que el mundo es estático, digo yo, que no se mueve. Usted sabe lo que Europa desmontar sus plantas energéticas nucleares y el carbón lo eliminaron para limpiar el globo al estilo europeo. Es decir, el cambio climático, vamos a eliminar, vamos a hacer más verde a Europa. Pero ¿y China? Que es el que más ensucia. O el globo no da la vuelta a la velocidad que gira la Tierra, señores. Toda esa contaminación de China viene por todos nosotros, nos cubre a todos porque el globo es dando vuelta que va. ¿Cómo que gira la Tierra? No es girando y trasladándose al mismo tiempo. Pues toda esa contaminación de miles de plantas de carbón que hay en India y en China anda por Europa contaminando Europa y anda Europa contaminada también. Entonces se ponen de sencillo a depender de la energía de Rusia, peor, y desmontaron sus plantas nucleares y sus plantas de carbón, sufriendo los europeos, sabiendo ellos que el mundo gira, y no gira al revés, gira. Bien, ahora donde el mundo no gira es en el PLD. Porque ahí parece que se está incubando, señores. Es que la historia a la callada se venga. Sigue incubándose esos fantasmas del 15 y del 19 en ese PLD de Danilo Medina. Usted sabe lo que usted va a darle línea a un candidato, a un precandidato que le diga que entre compañeros. Mira, no vaya a un debate con tu propio compañero de partido. Que no vaya al debate porque tú estás muy débil, tú no sabes nada de lo que te van a poner allí, te van a entrampar y tú no sabes de nada de esas cosas. Tú tienes que... Ese es el candidato con el que Danilo Medina quiso desplazar el liderazgo de Leonel Fernández de este país. Y miren por dónde andan las cosas. Ustedes se imaginan ese muchacho debatiendo, ese candidato del PLD, debatiendo problemas de país, problemas nacionales. Problemas que tengan que ver con una perspectiva de desarrollo, de recuperación nacional en este país. ¿Qué es lo que va a pasar? Que era lo que iba a pasar allá también, pero el propio Danilo Medina no entendió eso. Hoy sigue entrampado con los mismos fantasmas. Una verdadera vergüenza es lo que hay. Desbaratar aquella oligarquía de masa que fue el PLD. Y todavía ahí hay un grupo de desorejados en ese partido del PLD que quedan ahí. Que ven que Danilo Medina es el estratega ideal. El estratega fantástico. De que nadie es mejor que él. Y el partido desmoronándose en sus propias manos. Y entonces... Pero es que la historia, la callada se venga, es imposible que no pase eso. Ahí están los resultados. Cuántas cosas, Dios mío. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo. Tiene su blog La Pregunta. La muerte del senador Lindsey Graham en Estados Unidos como síntoma grave de la catástrofe en curso. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega del final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.